Hola hermanos, es realmente una alegría poder comunicarnos. Recién le estábamos dando gracias a Dios por poder contar con estos medios para poder comunicarnos, para poder transmitir el mensaje de Él, porque qué feo sería o qué raro sería si nosotros no pudiéramos juntarnos en un mismo lugar y al mismo tiempo tampoco pudiéramos comunicarnos. Pero fíjense cómo Dios ha provisto los medios para que en este momento más que nunca nosotros podamos transmitir el mensaje que viene de Dios. Y hoy, hermanos, hoy es el día de celebración por excelencia de todo el año, más que mi cumpleaños. Bueno, ese no tenía importancia. Más que cualquier otro día, este es un día para celebrar. Es el día en el que recordamos y celebramos que Jesucristo se levantó de entre los muertos, que la tumba quedó vacía. Y vaya si ese es un motivo para que nosotros celebremos, ¿verdad? Y justamente yo estaba mirando en la Biblia y ustedes saben que nosotros sabemos que en el Antiguo Testamento hay muchas canciones. El libro de Salmos es un cancionero y hay otras canciones en diferentes libros del Antiguo Testamento, pero el Nuevo Testamento no es tan conocido como un libro de canciones, sino más bien de enseñanzas. Sin embargo, los que estudian la Biblia dicen que una de las primeras canciones que cantaron los cristianos está en el capítulo 2 del libro a los Filipenses, la carta a los Filipenses. El apóstol Pablo, trayendo sus enseñanzas, incluyó la letra de una canción y es lo que yo les voy a leer a continuación. Esto es Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11, donde dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esta sección es recordada como una canción y justamente habla de que Cristo Jesús no empezó a existir en el momento de su nacimiento virginal, sino que ya era. Y era en forma de Dios. Y lo que dice aquí es que Él se despojó, se despojó de su brillo, se despojó de su gloria, y aún viniendo como hombre, Él se humilló hasta lo más bajo. Pero cuando eso sucedió, dice, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Pero cuando eso sucedió, dice aquí que Dios lo exaltó por encima de todo. El momento histórico en el que eso sucedió es lo que recordamos con la resurrección. Ahora, los cristianos, cuando celebramos algo, cantamos, ¿verdad? Entonces, ¿me quieren acompañar a cantar? Vamos a tratar de honrar al Señor cantando, tal vez con otra música, pero algunas de las palabras de este mismo canto que cantaban
los primeros cristianos hace tantos años. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió. Y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió. Y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Y un día, lo quieran o no, estén de acuerdo o no, hoy en día digan que creen o no, un día toda lengua, dice la palabra del Señor, va a confesar que Jesús es la máxima autoridad, que Jesús es el Señor. Y hacemos bien en nosotros en ya confesarlo ahora, ya poner en nuestra boca ahora esta declaración de que Jesús tiene toda la autoridad. Pero otra vez, ¿cuándo fue declarada esta autoridad de Jesús? Fue declarada aquel día en que Dios lo levantó de entre los muertos. Y es motivo más que suficiente para que nosotros lo exaltemos con todo nuestro corazón. Es poderoso esto, hermanos. Alabamos al Señor. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Porque grande eres tú, grandes son tus
por mis pecados, vacía está la tumba porque Él murió, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él. Yo sé que un día el río cruzaré con el dolor, batallaré y al ver la vida triunfando invicta, veré gloriosas luces y veré al Rey, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él. Muchas gracias, querido Señor. Muchas gracias por poder celebrarte en este día, Señor. Muchas gracias por permitirnos alegrarnos y celebrar la victoria más grande que ha habido en toda la historia. Gracias, querido Señor, por permitirnos alegrarnos en tu presencia. Señor, nuestro corazón está de fiesta delante de ti. Por lo que tú has hecho, te celebramos, Jesús, que te levantaste de entre los muertos. Te celebramos a ti que dejaste aquella tumba vacía. Te celebramos a ti que te humillaste tanto por amor a nosotros y que luego recibiste el lugar de máxima autoridad y de máximo privilegio. De todo corazón te damos a ti toda la alabanza, Señor. Señor, de todo corazón te exaltamos, Padre, que verdaderamente el corazón de cada uno de nosotros, allí donde estamos, pueda llenarse de alabanza hacia ti, porque tú la mereces, Señor. A ti te damos toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, porque tú eres el vencedor. Bendecimos tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ustedes saben que es bastante interesante, pero a las personas, a los seres humanos, nos gusta celebrar cosas. Nos gusta festejar. ¿Y qué hacemos cuando festejamos algo? Bueno, por ejemplo, hacemos una fiesta. ¿Y qué es lo que celebramos nosotros? Bueno, celebramos diferentes cosas. Celebramos, por ejemplo, nuestros cumpleaños. Dicho sea de paso, aquí entre ustedes y yo, el 13 de abril, saquen cuentas, es el cumpleaños de una persona muy allegada a mí, Nancy.
pero queda acá entre ustedes y yo, ¿verdad? Bueno, no, pero estaba diciendo, hay que concentrarse, que celebramos, por ejemplo, nuestros cumpleaños. ¿Y qué hacemos? Bueno, llevamos regalos a la persona a la que le celebramos, ponemos una voz bien agradable y una sonrisa y decimos la famosa frase que los cumpla feliz, feliz cumpleaños, feliz aniversario, y hacemos un pastel, tenemos esa tradición. ¿Ustedes se dieron cuenta cuántas tradiciones tenemos alrededor de nuestras celebraciones? Pero no es la única cosa que celebramos las personas. Nosotros hacemos celebraciones por cosas, bueno, muy sencillas. Hacemos celebraciones con ocasión de las bodas. Hacemos celebración, bueno, muchos celebran, por ejemplo, alcanzar el final de una carrera universitaria o un ascenso en el trabajo. Celebramos tantas cosas. Miren, celebramos tanto que, por ejemplo, somos capaces de celebrar hasta las lágrimas que un objeto esférico al que llamamos pelota atraviesa una línea blanca pintada en el suelo en una cosa que llamamos arco. Estoy hablando del fútbol, pero ustedes hagan de cuenta que no se dieron cuenta. Pero celebramos eso y lo gritamos y saltamos y nos emocionamos. Y lo mismo que cuando un señor que tiene una cosa de madera así, le pega una pequeña pelotita y le pega bien fuerte y entonces celebramos. Celebramos tantas cosas, ¿verdad? ¿Será que es importante celebrarlo también al Señor? ¿Será que es importante también celebrar las obras del Señor? Ahora, aquí hay otra cosa bastante interesante. Dentro del calendario humano hay algunas celebraciones que nosotros conocemos como bastante cristianas. Por ejemplo, se celebra Acción de Gracias y se aprovecha ese momento para expresar la gratitud a Dios por su fidelidad, por su provisión, lo cual está bien. Y celebramos también la Navidad. Y en la Navidad celebramos, intercambiamos obsequios, regalos unos con otros y bueno, celebramos de alguna manera ese día. Pero es interesante que es más grande la celebración de Acción de Gracias y de Navidad que la celebración de la Pascua o el día de Resurrección. Por lo menos esa es la impresión que me da a mí. Además, hay un hecho por demás interesante y es el hecho de que en realidad nosotros no conocemos exactamente la fecha del nacimiento de Jesús. Jesús no nació un 25 de diciembre. Y sin embargo, no dejamos de celebrarlo ese día. Sin embargo, el día de la resurrección sí lo conocemos por su asociación con el día de la Pascua. Y cuando celebramos la resurrección, lo celebramos en el día correspondiente. Y es realmente un hecho histórico, marcado allí, declarado por testigos de lo que sucedió. Y además, es excelente celebrar que el Hijo de Dios se haya hecho carne y haya venido a salvarnos. Es excelente como celebramos el Viernes Santo, celebramos la crucifixión de nuestro Señor, pero esta exaltación de Jesús, el hecho de que Él derrotó a nuestro enemigo más temido, la muerte, eso es digno de ser celebrado. Por eso le he pedido al Señor, Señor, por favor, pon en nuestros corazones un espíritu de celebración, que podamos alegrarnos en esta maravillosa obra que tú has hecho al dejar la tumba vacía. Pensando en todo esto, hay mucho para hablar y
tengo que limitarme porque si no mis palabras se extenderían por muchísimo tiempo. Pero pensando en todo esto, yo quiero leerles un pasaje de la Biblia y en realidad habría varios pasajes de los que hablar y en realidad ustedes ya sabían, este domingo, ¿de qué hablamos los pastores? Hablamos de la resurrección, ¿verdad? Pero hoy quiero llevarles a un pasaje que está en el libro de Hechos. En el libro de Hechos, capítulo 2. Hechos, capítulo 2. Y de allí vamos a leer una fracción del mensaje que predicó el apóstol Pedro el día de Pentecostés. Sacando cuentas, ustedes imagínense esto. Esto ocurre más o menos un poco más de un mes después de la crucifixión. Un poco más de un mes después de la crucifixión. Y aquí, esta es la ocasión en la que el Señor había derramado su espíritu sobre la iglesia por primera vez. Es eso lo que ocurre en el día de Pentecostés y es un evento muy importante que en aquel momento llamó la atención de todos los que estaban alrededor. El apóstol Pedro se levanta para explicarle a la gente lo que sucede en aquel momento. Y es entonces que él expresa estas palabras que yo les voy a compartir. No les puedo leer o compartir de todo el mensaje del apóstol Pedro, pero voy a limitarme a algunas palabras. Estoy leyendo en Hechos, capítulo 2, desde el versículo 22 en adelante. Hechos 2, 22 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Pueblo de Israel, escuchen esto. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, señales y prodigios, los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de él, como bien lo saben. Este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios. Y por medio de gente malvada, ustedes lo mataron, clavándole en la cruz. Sin embargo, Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. En efecto, David dijo de él: veía yo al Señor siempre delante de mí, porque Él está a mi derecha para que no caiga. Por eso mi corazón se alegra y canta con gozo mi lengua, mi cuerpo también vivirá en esperanza. No dejarás que mi vida termine en el sepulcro, no permitirás que tu santo sufra corrupción. Me has dado a conocer los caminos de la vida, me llenarás de alegría en tu presencia. Hermanos, permítanme hablarles con franqueza acerca del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Era profeta y sabía que Dios le había prometido bajo juramento poner en el trono a uno de sus descendientes. Fue así como previó lo que iba a suceder. Refiriéndose a la resurrección del Mesías, afirmó que Dios no dejaría que su vida terminara en el sepulcro, ni que su fin fuera la corrupción. A este Jesús, Dios lo resucitó, y de ello todos nosotros somos testigos. Exaltado por el poder de Dios y habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, ha derramado esto que ustedes ahora ven y oyen. David no subió al cielo, sin embargo declaró:
dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Por tanto, sépalo bien todo Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y les dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Les contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. En efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. Muchos pasajes de la Biblia yo los leo y pienso muchas veces, no me queda nada para agregar. Este es uno. Este es un mensaje que fue predicado y que una multitud escuchó y que, como ustedes escucharon en esta lectura, la propia multitud reacciona al mensaje que les es predicado y preguntan qué hacer y reciben la indicación de lo que hacer. Solo quiero agregar algunas pocas reflexiones en cuanto a estas palabras. El apóstol Pedro, menos de 2 meses después de la crucifixión y resurrección, les está hablando a las personas y se refiere a Jesús, y está hablando a muchos de ellos que fueron testigos del ministerio de Jesús. Y les habla, por ejemplo, de que Dios hizo milagros, prodigios y señales por medio de Jesús. Dios lo respaldó a Jesús. Y luego habla de cómo Él fue entregado y que Dios lo sabía. Dice, según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios. Y luego dice, y por medio de gente malvada. Y entonces a aquella gente, ustedes piensen, estos son los cristianos y este es Pedro. Estos son los cristianos que se escondían por temor a lo que las autoridades le pudieran hacer. Este es Pedro que negó a Jesús 3 veces por miedo. Y en este momento está parado allí frente a una multitud que lo rodea y públicamente mira a la gente y les dice, ustedes lo mataron clavándolo en la cruz. Interesante que él siguió hablando luego de esto y nadie levantó la mano para hacerle nada. Silencio. Escucharon. Ustedes lo mataron, y no es la única referencia, sino que más adelante vuelve a repetir que ellos habían sido autores del sacrificio de Jesús. Pero en ese momento dice, ustedes lo mataron, lo clavaron en la cruz. Y luego dice, sin embargo, Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. Es normal que cada uno de nosotros como ser humano le tenga temor a la muerte. La muerte produce un impacto en cada uno de nosotros que es difícil de definir. Muchos de nosotros tenemos en nuestro corazón y en nuestra memoria la ausencia de personas que fueron muy importantes para nosotros y que nos costó perder y que nos dolió perder. ¿Y quién se lo llevó? La muerte. Y nosotros no sabemos qué hacer, y nosotros sabemos, este es nuestro destino, es lo que nos pasa a cada uno de nosotros en este mundo caído. Sin embargo, Pedro, con tanta sabiduría de Dios,
expresó que la muerte podría tener autoridad sobre las personas. Nadie sale vivo de este planeta, pero no tuvo dominio sobre Jesús. Era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. Hermanos, todos nosotros somos conscientes de esto. Un día yo voy a morir. Cada uno de nosotros. Quisiéramos extender el plazo, quisiéramos que fuera dentro de mucho tiempo. Nosotros no sabemos cuándo va a ser el momento. Pero nosotros conocemos que la vida, así como la conocemos, tiene un límite. Sin embargo, nuestro Señor y Salvador no fue contenido por los mismos límites que somos contenidos nosotros. Jesús se levantó de entre los muertos. No pudo ser contenido por la muerte. El dominio de la muerte no lo alcanzó a él. Y al hacer esto, al levantarse de entre los muertos, Jesús manifestó una autoridad, un poder que supera todo lo que puede ser conocido por los humanos. Los seres humanos con nuestra ciencia, hemos logrado desarrollar medicinas, vacunas, hemos podido producir solución para muchos de nuestros problemas, pero no hemos logrado terminar con la muerte. Sin embargo, nuestro Señor y Salvador sí se levanta de entre los muertos por el poder y la autoridad del Señor. El apóstol Pedro menciona unas palabras del Salmo 16 allí, y en el Salmo 16 David dice: no dejarás que mi vida termine en el sepulcro. Y Pedro aclara, no estaba hablando de sí mismo David. El sepulcro de David está hasta el día de hoy entre nosotros, le diría a sus compatriotas. Pero estaba profetizando y estaba hablando cómo Dios no iba a dejar que la vida de su hijo terminara en el sepulcro, ni que su fin fuera la corrupción. Y entonces dice estas poderosas palabras: a este Jesús Dios lo resucitó, y de ello todos nosotros somos testigos. Y se estaba refiriendo a su propia persona, a los apóstoles que lo estaban rodeando y a los otros cristianos que también habían experimentado tratar con Jesús luego de la resurrección. No voy a extenderme, tenía marcados algunos pasajes bíblicos más aquí, pero no quiero extenderme. Pero por ejemplo dice en 1 Corintios capítulo 15 que el Señor Jesús se apareció a Pedro, se apareció a los apóstoles, se apareció en una ocasión a más de 500 personas reunidas en un mismo lugar, juntos. Se apareció en diferentes ocasiones, y dice Pablo, y finalmente, como si fuera un hijo abortivo, se me apareció a mí también. Y todos estos son testigos. Hermanos, la historia de la humanidad se compone de relatos de testigos presenciales de ciertas cosas. Hablando en términos humanos e históricos, la resurrección de Jesús tiene más respaldo histórico que muchos de los eventos que nosotros damos como por hechos. Hay más testimonios presenciales de la resurrección que de otros eventos que nosotros consideramos parte de nuestra historia. Puedes estar seguro que Jesús se levantó de entre los muertos. Y esto fue testificado por testigos presenciales, personas que estuvieron allí, gente que lo tocó, gente que comió con él, gente que recibió su instrucción y su enseñanza, estando él resucitado, personas que estuvieron en el momento en el que él ascendió al cielo para ocupar
su lugar en el trono a la derecha del Padre. Entonces, tenemos la palabra y tenemos el testimonio de aquellos que fueron testigos presenciales de la resurrección del Señor. Y esto es lo que le dio tanta autoridad. Fíjense que cuando Pedro culmina o Pedro está todavía hablando con la gente, las personas se sintieron conmovidos por lo que les estaban diciendo. Reconocieron, wow, juzgamos mal, hicimos mal, matamos, crucificamos al que no teníamos que crucificar. ¿Y ahora qué hacemos? Esa fue la pregunta que hicieron. Arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo. Cambien la posición de rechazo a Jesús a aceptación de Jesús. Al principio del Evangelio de Juan dice la palabra que cuando el Hijo de Dios vino al mundo fue rechazado. A lo suyo vino y los suyos lo rechazaron. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder, el derecho de ser llamados hijos de Dios. Eso dice en Juan 1:12. Hay quienes lo rechazaron, hay quienes lo rechazan, pero los que creemos en Él hemos sido recibidos en la familia de Dios. Ahora, yo me siento desafiado por este testimonio de Pedro. Pedro se presenta delante de toda la gente y dice, oigan, nosotros somos testigos. Nosotros hablamos con autoridad aquí de la resurrección de Jesús, lo experimentamos. Él está vivo. Ahora, hoy en día, en pleno siglo XXI, este Cristo Jesús que estuvo vivo hace casi 2000 años, sigue enteramente vivo. Mi pregunta es, ¿será que también nosotros podemos ser testigos de la resurrección de Jesús? Ponte a pensar por un momento. Busca en tu propia vida evidencias de la resurrección de Jesús. No me voy a poner a contar ahora experiencias, pero yo puedo decirte que en mi vida yo he experimentado que cuando yo clamé a Jesús, Jesús me escuchó y Jesús me respondió. Jesús ha estado por mí y conmigo en los momentos más cruciales y más difíciles de mi vida. Jesús no me abandonó en ningún momento de mi vida desde que puse mi vida en sus manos. Y aún antes Él estuvo obrando en mí. Entonces, con toda autoridad y sin que me tiemble la voz, yo puedo decirte que soy testigo de que Cristo Jesús está vivo. Y estoy seguro de que si te pones a pensar, tú también eres un testigo. Y este es un mensaje, así como hizo Pedro, este es un mensaje que es digno de ser compartido. Podemos acercarnos a personas y decirles, ¿sabes que Jesús está vivo? ¿Sabes que la muerte no pudo contener a Jesús? Es un mensaje digno de ser compartido. Porque el Señor nos dio esa tarea de que nosotros compartamos su autoridad. Así que yo quiero animarte ahora, simplemente esto. Quiero animarte a que experimentes a Jesús. Habla con Jesús y dile, Señor, tú que dejaste la tumba vacía, permíteme experimentarte hoy. Díselo tú. Quiero sentirte, quiero tenerte, quiero experimentar de ti hoy. Y al mismo tiempo pídele que te transforme en un testigo. Que tú puedas ser un testigo de la resurrección de Jesús para que otros también crean en Él.
Vamos a orar. Muchas gracias, querido Señor. Gracias porque a pesar de que nuestros ojos no te ven, a pesar de que no podemos percibirte muchas veces con nuestras manos, nosotros sabemos que tú estás con nosotros como prometiste. Nosotros sabemos, Señor, que tú estás vivo y tratamos contigo directamente y te damos las gracias, Señor. Señor, y como decíamos ahora, por favor, permite que cada uno de nosotros te vuelva a experimentar, Señor. Permite que cada uno de nosotros vuelva a experimentar ese sentido de tu presencia, esa sensación de paz, esa sensación que nos conmueve, que nos habla de tu presencia con nosotros. Por favor, hazlo ahora, Señor. Señor, que tú estés obrando en el corazón de cada uno de los que está escuchando y que está participando en este momento. Que verdaderamente podamos experimentarte. Y Señor, este mundo caído en el que vivimos necesita testigos de tu resurrección. Y por eso te rogamos que tú estés obrando en nosotros, que podamos levantarnos como testigos y que verdaderamente podamos ser de bendición para otros, transmitiendo tu verdad. Nos ponemos en tus manos, Señor. Bendice a cada hermano, hermana, bendice cada familia, cada uno en su hogar. Pon tu mano sobre la vida de cada uno de ellos y que verdaderamente podamos ser llenos de tu espíritu, así como aquellos cristianos, junto con Pedro, y que podamos, Señor, vivir conforme a tus planes y que podamos andar en tus caminos en obediencia a ti. Gracias, Señor. Te alabamos de todo corazón y te damos las gracias por tu palabra. Que esta palabra dé fruto abundante en la vida de cada uno de los que la recibimos. En el nombre de Jesús. Amén. Espero que de verdad, hermanos, la experiencia con el resucitado esté en la vida de cada uno de nosotros. Gracias por compartir este tiempo de celebración y que verdaderamente la bendición del Señor esté sobre tu vida. Dios les bendiga.